La Convención de Ramsar sobre los humedales de importancia internacional. Los humedales son uno de los entornos más productivos del mundo y son cuna de diversidad biológica, fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Son indispensables por los cuantiosos beneficios o servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad, desde la función de regulación del ciclo hidrológico, la recarga de acuíferos o la estabilización del clima local, pasando por el valor intrínseco de los mismos, como lo son los recursos biológicos, las pesquerías o el suministro de agua, hasta los atributos derivados, tales como el refugio de diversidad biológica, el patrimonio cultural o el empleo y usos tradicionales. Son, por tanto, vitales para la supervivencia humana. La continua degradación, fruto del desconocimiento, al considerarse como origen de insectos que propagan la enfermedad, como el paludismo, o su relleno para el empleo como tierras de cultivo, han puesto en peligro un ecosistema de incalculable valor y extremadamente beneficioso para el entorno. El Departamento de Caza y Pesca de Irán organizó una conferencia que se celebró a orillas del mar Caspio, en el balneario de Ramsar, donde los representantes de 18 nacionalidades acordaron la convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, tratado que se firmó el 2 de febrero de 1971. En enero de 1974, Australia se convierte en el primer estado en depositar un instrumento de adhesión a la convención y en mayo del mismo año designa la península de Cobourg como el primer sitio Ramsar. Actualmente, la Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Ratificado por 172 Estados miembros, cuenta en su haber con 2.439 humedales de importancia internacional, sumando una superficie superior a los 2,5 millones de hectáreas. Los tres ejes en torno a los que se fraguó el acuerdo fueron trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio, designar humedales idóneos para la lista de humedales de importancia internacional, conocida como la lista Ramsar, y cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos y humedales y especies compartidas. Su estructura organizativa está formada principalmente por tres órganos: la Conferencia de Partes Contratantes, que es el órgano decisorio de nivel superior encargado de formular políticas y tomar decisiones; el Comité Permanente, que es el órgano ejecutivo que se ocupa de la supervisión de la puesta en práctica de las decisiones de la Conferencia de Partes; y la Secretaría u Oficina del Convenio, que se encarga de poner en práctica los programas y decisiones de los dos órganos anteriores. A pesar del compromiso de los Estados miembros de evitar los impactos negativos en las características ecológicas de los sitios Ramsar, como primer paso de las estrategias para impedir la pérdida de humedales, un estudio tras otro demuestra que la superficie y la calidad de estos sigue disminuyendo en la mayoría de las regiones del mundo. Como consecuencia de ello, los servicios ecosistémicos que los humedales proporcionan a las personas se encuentran en grave peligro, por lo que la labor de la Conferencia Ramsar es más importante que nunca. Eso es todo. Gracias. La acción del hombre ha modificado nuestro planeta desde el surgimiento de los primeros humanos hasta nuestros días. Las nuevas formas de vida y la implantación de nuevos sistemas de producción han multiplicado la capacidad humana de intervenir en el medio natural, suponiendo en muchas ocasiones un grave peligro para el mismo. Uno de los espacios con mayor valor medioambiental es sin duda la Antártida. En 1959, los 12 países que hasta la fecha habían llevado a cabo investigaciones científicas en el continente firmaron el Tratado Antártico, que entró en vigor 2 años después y que supuso la primera acción encaminada hacia la protección de su territorio. Este acuerdo partía de la preocupación de los pactantes por el deterioro que sufrían las aguas antárticas quienes en ellas vivían, debido a la presencia humana en el lugar. Fueron precisamente los firmantes de este tratado los que, auspiciados por el Comité Científico sobre la Investigación Antártica, convocaron en 1978 la Conferencia sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que llevó a la aprobación de un nuevo texto que entró en vigor en 1982. Con este fin, se invitaba a los estados con intereses en el área antártica y a las organizaciones regionales que contasen entre sus miembros con dichos países a adherirse a la convención. Así lo hicieron los 13 estados originales, a los que se le sumaron otros 12 países y la Unión Europea en las 2 décadas siguientes. Así, los estados firmantes abogaban por una conservación de las especies marinas presentes en la Antártida, sin renunciar a su explotación racional,
evitando en todo caso someter a dichas especies a una utilización que pusiese en riesgo su supervivencia en un futuro. Décadas después de su creación, la Convención puede presumir de haber llevado a cabo importantes tareas en la protección de las especies marinas antárticas. Cabe destacar la lucha contra la pesca ilegal o no regulada, el establecimiento de zonas protegidas que permiten una mayor conservación de la fauna y la flora, y el establecimiento de programas de seguimiento de los ecosistemas capaces de alertar de posibles desequilibrios entre las especies autóctonas. Estos objetivos continúan marcando la hoja de ruta de la Convención, siendo conscientes sus miembros de la necesidad de no bajar la guardia frente a quienes intentan burlar los acuerdos estipulados en el texto fundacional. La protección del medio ambiente y su compatibilización con el interés comercial solo serán efectivos si gozan del entente de la comunidad internacional, muy especialmente en lugares como el continente antártico, donde la acción del hombre debe ir de la mano de la preservación del importante patrimonio ecológico que supone. Protocolo de Kioto sobre cambio climático. La primera declaración, considerado el primer texto jurídico internacional sobre medio ambiente, es la Declaración de Estocolmo, en la cual se anunciaba la posibilidad de un futuro cambio climático, y sobre todo, en su principio primero, se obligaba al hombre por primera vez a respetar el ambiente por las generaciones futuras. Se pasará a la cumbre de Río del 1992, donde los principios de responsabilidad humana hacia el medio tomaron validez jurídica. A través de la Agenda 21 se establecieron los fundamentos legales y políticos del desarrollo sostenible, base para la cumbre de Johannesburg en el 2002. Mientras tanto, muchos fueron los efectos y la demostración que a pesar de las convenciones futuras no se estaban tomando con seriedad precauciones y medidas lo suficientemente adecuadas para el cambio climático. El uso de clorofluorocarbonos que comprometieron la capa de ozono y en Europa, América del Norte, la lluvia ácida representaban algunos ejemplos. Se llegará así al Protocolo de Kioto del 1997, el cual tendrá como objetivo la reducción de los gases de efecto invernadero de un 5% de los países industrializados respecto al 1990, desde el 2008 al 2012. Entrará en vigor solo en el 2005 con adhesión de 55 países desarrollados que habían producido el 55% de las emisiones mundiales. Los acuerdos de Marrakech establecerán las normas para la aplicación en 2001. Hasta el 2001, 196 estados más la Unión Europea habían presentado instrumentos para la ratificación, adhesión y aprobación, a excepción de Estados Unidos. Solo 37 estados se comprometerán realmente en el protocolo. Entrará en vigor en la Unión Europea con la decisión 2002-358 y la decisión 2006-944, que establecerá los niveles de emisiones para la Unión Europea durante 5 años. El protocolo presenta mecanismos de flexibilidad como los derechos de emisión, o sea, mecanismo que permite la compra y venta de los derechos de emisión entre países, el mecanismo de desarrollo limpio, o sea, inversiones de los estados desarrollados para proyectos en los países en desarrollo, para obtener créditos para sus propios objetivos, la implementación conjunta, o sea, financiamientos para proyectos para almacenamiento de carbonos y gas de efecto invernadero, y el Plan Nacional de Asignación de Cuotas en las instalaciones afectadas por las emisiones. En el 2012, la Unión Europea había logrado su objetivo de reducción de las emisiones a un menos 8%. Por otra parte, Estados Unidos no ha ratificado el protocolo, aún representando con China el 45% de las emisiones mundiales. China, no entrando en los estados industrializados, esto le ha permitido desde el 1990 alcanzar las 9.900 toneladas de CO2. Muchos países mayores productores de CO2 como Rusia, Estados Unidos o China, que no han ratificado, han desalentado también a los demás. Después del 2012 no se han logrado los objetivos de reducción del 18% por falta justamente de la ratificación de los países mayores productores.
Con lo que tiene que ver con las perspectivas futuras, según Olga Alcaraz Sendra, es importante reducir las emisiones de un 7,6% anuales para alcanzar la neutralidad en el 2050. Tras un breve periodo de reducción de los niveles de CO2 tras el confinamiento por COVID-19, se verá un nuevo aumento de las emisiones. Las Naciones Unidas han optado para una extensión del protocolo hasta el 2031, esta vez de la mano del Acuerdo de París. En las últimas décadas, las relaciones internacionales han evolucionado hasta convertirse en un ámbito multidimensional, y algunas de las cuestiones más actuales giran en torno al cambio climático y la importancia energética o de la sostenibilidad. En este contexto, cobran relevancia los regímenes medioambientales globales, entendidos como un instrumento legal y político que asegura la protección y el uso adecuado de recursos fundamentales para la política internacional y nacional. El régimen que va a ser analizado a continuación es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, CONVEMAR. Esta fue adoptada en 1982 y supone un régimen de ley que limita los usos y recursos de los océanos y mares, reservando un espacio legal para el desarrollo de nuevas áreas en el futuro con respecto al derecho del mar. Dentro de las Naciones Unidas, el órgano específico encargado con esta convención es la División de Asuntos Oceánicos y de Derecho del Mar. Es necesario mencionar los antecedentes para comprender hasta qué punto se ha llegado en la actualidad. Algunos de los elementos más importantes es el concepto de mar territorial desarrollado en 1703, que limita un espacio de 3 millas como el espacio propio de un Estado soberano que se relaciona con el mar. También es necesario mencionar la Conferencia de La Haya de 1930, en la que se tratan temas fundamentales relacionados con el derecho del mar, o la Declaración de Panamá de 1939, en la que se da importancia a un contexto belicista. Por último, las 3 conferencias sobre derecho del mar en 1958, 1960 y 1982 serán fundamentales para la convención alcanzada hasta la actualidad. A la hora de mencionar los actores, es necesario profundizar en que se trata de 168 firmantes que se pueden consultar entre los estados participantes en las convenciones celebradas en Ginebra en 1958 y 1960. Sin embargo, hay ciertos estados que no han ratificado el acuerdo hoy en día, como son Colombia o Emiratos Árabes Unidos, y también estados no firmantes pertenecientes a las Naciones Unidas como Perú, Israel o Turquía. Entre sus características es necesario mencionar que tiene un contenido de enorme diversidad y amplitud y que se trata de uno de los principales éxitos del derecho internacional. Su contenido incluye desde la definición del concepto de mar territorial y su zona contigua hasta disposiciones con respecto a alta mar. Algunos de los puntos más relevantes durante la negociación fue alcanzar un punto en común en cuanto a los métodos de solución de controversias. En referencia al proceso de ratificación, debemos centrarnos en cómo se ha producido este en España, puesto que se hizo a través de la publicación del BOE el 14 de febrero de 1997. Entre los obstáculos es necesario mencionar el problema del reparto equitativo, que parte de cómo trata la Convención el acceso al mar de los estados que no tienen litoral, o la situación actual de las áreas operacionales y de navegación y su relación con la Convención. En conclusión, CONVEMAR se ha convertido en un instrumento fundamental que puede hablar de un régimen medioambiental global de enorme actualidad y relevancia. Pliego de accidentes en donde se contaminó el medio marino y llevó a formar el convenio Oil-Pol en 1954 en vista del riesgo que suponía el protocolo incauto en el transporte marítimo de ese momento, se reformó. Pero este no era lo suficientemente coercitivo tras el accidente con el Torrey Canyon, que derramó una cantidad aproximada de 120 millones de toneladas de petróleo crudo. Entonces el Oil-Pol, como convenio antecesor al MARPOL, fracasó y este último se creó con intención de enmendar lo que el primero no logró. En 1959 la OMI, como organización perteneciente a la ONU, tenía ya un convenio constitutivo y en 1973 ya había adoptado el convenio MARPOL. Sin embargo, una lista larga de catástrofes sucedidas en 1976 y 1977, cuando MARPOL aún estaba a la espera de su entrada en vigor,
fue el estímulo para que en la conferencia de 1978, en donde se puso foco al diseño y modo de operar de los petroleros en base al convenio MARPOL y convenio SOLAS, el famoso protocolo de 1978 relevante al convenio MARPOL de 1973 absorbiera a este último por completo, unificándose el MARPOL 73-78. Cabe mencionar algunos acontecimientos más importantes causados por buques tanques como el Olympic Bravery en 1976, Urquiola, Vogelen, Hawaiian Patriot en 1977. Estos datos los proporciona el CEDRE, una asociación cuya actividad está enfocada en hacer frente a la contaminación accidental de aguas y proporciona el registro de la contaminación de agua por accidentes en el escenario internacional. En cuanto a la aplicación y procedimiento de aceptación tácita del convenio, tiene distintas fases. El convenio se adoptaría hasta el 1 de junio de 1978 mediante firma con o sin ratificación. Después de la fecha se estableció que se permitirían adhesiones. La entrada en vigor sería 12 meses después de que 15 estados parte formaran el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante mundial. Un nuevo procedimiento permitió al convenio MARPOL de 1973 incorporar una aceptación tácita de las enmiendas por parte de los estados. Las enmiendas han entrado en vigor sin que antes de la fecha indicada un determinado número de partes hayan formulado objeciones. Y bueno, en la aplicación del convenio, los gobiernos proporcionan la información al Comité de Seguridad Marítima. Y bueno, violar el convenio conlleva sanción interpretada bajo el derecho internacional en el momento en que se aplique el convenio. Y bueno, la OMI solo se encargará de evaluar el procedimiento, formación, examen, certificación de las partes, pues el convenio como instrumento jurídico competente para evitar la contaminación marítima comprende en sus enmiendas 6 anexos, los mismos de los cuales se han ido actualizando conforme a nuevas experiencias y conocimientos en el área. De estos 6 anexos, el tercero en adelante son opcionales para los estados partes. Se trata de la prevención de la contaminación por hidrocarburos en el anexo 1, control de la contaminación por sustancias nocivas, líquidas, químicos en el anexo 2, sustancias nocivas en envases, por aguas residuales de los buques, también la contaminación por basuras de los buques y también por el aire. En este reglamento los miembros se comprometen a divulgar la capacitación con las demás partes. Por otro bando, los viajes internacionales que deban de embarcar en el extranjero tendrán que mostrar los certificados competentes. Y bueno, hasta aquí mi investigación sobre MARPOL. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Voy a hablarles del protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que fue firmado en Madrid en 1991 y supone la designación de la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, con el principal objetivo de garantizar un espacio de seguridad desde el cual convertir a este continente de incipiente importancia en un lugar libre de la conflictividad tradicional que caracteriza las relaciones internacionales. Tal es su afán que el artículo 7 del presente tratado indica exactamente la prohibición de extraer minerales salvo por fines científicos, acotando enormemente el impacto geopolítico que la Antártida pudiera desarrollar. Conformado por 6 anexos en total, el protocolo se desarrolla progresivamente desde 1991 y concluye su redacción y composición completa en 2005. Cabe destacar que, aunque hasta 2016 ha seguido siendo objeto de adaptaciones, hoy en día está ratificado por 37 países y es de esperar que más países acaben ratificando el proyecto final. Los anexos que componen este tratado abarcan una gran cantidad de temas de especial relevancia medioambiental. El primer anexo, por ejemplo, tiene como objeto evaluar el impacto ambiental de cualquier actividad humana en aquella zona geográfica, de forma que se pormenoricen las medidas y se puedan acometer con eficacia en cualquier anexo posterior. Esto permitirá la asunción de medidas políticas precisas que posean un efecto tangible sobre la realidad. El segundo anexo aborda la definición de una serie de conceptos clave en torno a la fauna y a la flora y se pretende especificar el nivel de cuidado y atención al medio en este respecto. Al preverse una mayor huella ecológica por parte del ser humano, el tercer anexo está orientado a precisar cómo ha de realizarse la gestión de desechos, que guarda íntima relación con el cuarto anexo referente a la contaminación marina. Estos 4 anexos fueron redactados durante la primera iteración del documento.
siendo posteriormente ampliados por los anexos 5 y 6. Estos dos últimos anexos tienen como objetivo poder sentar las bases para conformar un corpus jurídico que defina tanto las zonas protegidas a tener en cuenta como las responsabilidades en caso de transgresión de cualquier medida. Como hemos podido comprobar, el Protocolo del Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, o Protocolo de Madrid, tiene el claro objetivo de poder asegurar una correcta aproximación al continente antártico, entendiendo por correcta que los futuros protagonistas de una posible ocupación física comprendan que, al tratarse de un continente virgen, existirá una serie de normativas destinadas a gestionar de forma eficaz el desarrollo dentro del territorio. Este tipo de medidas cobran especial relevancia debido a la voracidad que un Estado puede imprimir sobre una determinada zona geográfica, así como por una posible escalada al existir intereses contrapuestos entre varios Estados. Es importante, para concluir, destacar que los tratados y las medidas consensuadas no siempre garantizan una gestión positiva y eficaz, pero suponen los miembros necesarios para poder erigir una estructura basada en la cooperación internacional. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Invernó y hoy conmigo van a ver el Convenio de Basilea. El Convenio de Basilea fue firmado por 116 países en Basilea, Suiza, en el marco del PNUMA el 22 de marzo de 1989. Entró en vigor el 5 de mayo de 1992 y actualmente lo han ratificado 122 países. El convenio se ha incorporado a la legislación de la Unión Europea a través del Reglamento de la Comisión Europea número 1013/2006 o modificaciones posteriores. ¿Qué son los desechos peligrosos? Todos los desechos que contengan o se encuentren contaminados por radionucleidos o propiedades similares como consecuencia de la actividad humana. Desechos clínicos resultantes de atenciones médicas en hospitales, centros médicos y clínicas. Desechos resultantes de la producción de productos farmacéuticos. Desechos resultantes de la producción y uso de productos químicos para la preservación de la madera. Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. ¿Qué es el Convenio de Basilea? Es el acuerdo ambiental mundial más exhaustivo en materia de desechos peligrosos y otros desechos. Regula los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos y obliga a sus partes a asegurar que esos desechos se gestionen y eliminen de manera ambientalmente racional. ¿Cuál es la estructura del Convenio de Basilea? El convenio tiene 8 anexos. Anexo 1, categoría de desechos que hay que controlar. Anexo 2, categoría de desechos que requieren una consideración especial. Anexo 3, lista de características peligrosas, por ejemplo, si son explosivos, líquidos o sólidos, inflamables, susceptibles de combustión espontánea, etc. Anexo 4, lista de operaciones de eliminación. Anexo 5A, información que hay que proporcionar con la notificación. Anexo 5B, información que hay que proporcionar en el documento relativo al movimiento. Anexo 6, arbitraje. Anexo 7, no ha entrado en vigor. Y anexo 8, lista de desechos. Los objetivos principales es proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos nocivos resultantes de la generación, el movimiento transfronterizo y la gestión de desechos peligrosos y otros desechos. Tratamiento y eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos lo más cerca posible de su fuente de generación y de manera ambientalmente racional. Reducción de los desechos peligrosos a un mínimo desde el punto de vista de la cantidad y peligros potenciales. Prohibición del transporte de desechos peligrosos a destinación de países sin capacidad jurídica, administrativa y técnica para su manejo y eliminación de una forma ambientalmente razonable. Prestar ayuda a los países en desarrollo y de economía en transición en el manejo de manera ambientalmente racional de los desechos peligrosos que producen. Y aquí les dejo la bibliografía que he consultado para realizar este trabajo, así como la fototeca. Muchas gracias. Vale. Bueno, buenas tardes. El trabajo que me ha tocado hacer es sobre la regulación de la pesca de la ballena. Y bueno, pues la regulación internacional de la pesca de la ballena se establece mediante convenio internacional del 2 de diciembre del año 46. Posteriormente ha habido otra serie de protocolos, como el del 19 de noviembre del año 56. Y bueno, pues mediante este convenio, el posterior protocolo y posteriores enmiendas, se establece la regulación de la caza de ballenas a fin de evitar la pesca indiscriminada de este animal. Tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se produce esta
esta regulación, ¿no? Año 1946, auge de organizaciones internacionales, pero a su vez, pues momento importante de crisis económica mundial tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bajo mi punto de vista, la regulación se efectúa como una normativa que permite la continuidad de la industria ballenera y no como una normativa que realmente protege a los animales. Cierto es que sirvió pues, como un punto inicial para evitar pues, una masacre indiscriminada, ya que ponía pues, ciertos límites de ejemplares que se podían cazar, ciertos límites de zonas geográficas, ciertas limitaciones en cuanto a épocas del año, pero sin embargo pues, no ha conseguido proteger a la ballena de los países pues, que a día de hoy todavía, como es el caso de Japón, por ejemplo, siguen cazando ejemplares pues alegando motivos científicos, ¿no? Ya que en el año 86 hubo una moratoria en la que se prohibía totalmente la caza de ballenas a nivel comercial, pero sí que mantenía la posibilidad de cazarlas para el ámbito científico. Y es a lo que pues lo que alegan todavía los países balleneros. La verdad es que es una normativa bastante interesante de leer, se aprecia cómo está pues totalmente fuera de nuestro pensamiento actual, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos una visión mucho más de cuidado del medio ambiente y al leerla pues te vas a una información como muy económica. Habla de caza de ejemplares según cuotas, según tamaños. Entonces, bueno, en conclusión, creo que es una normativa que hizo su función en ese momento, en el año 46, hace ya casi 70 años, pero que bueno, que a día de hoy está totalmente obsoleta y que por lo tanto pues habría que modernizar siguiendo unas pautas mucho más actuales de preservación del medio ambiente, ¿no? Así que bueno, os animo a que la leáis porque es sencilla, es rápida y es muy interesante ver cómo economizan la vida de los animales. Así que bueno, esto es todo. Buenas tardes, me llamo Irina Borisova y soy estudiante de tercer curso en Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Valencia. Y hoy me gustaría hablar sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El régimen climático de las Naciones Unidas es un ejemplo de estructura institucional independiente basada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus protocolos adicionales. Los precursores de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático incluyen la Convención sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia y la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. Los signatarios de la Convención se dividen en tres categorías. Primero, miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y países con economías en transición, exclusivamente miembros de la OSDE. Segundo, países en desarrollo. Y tercero, países que han firmado y ratificado el protocolo. Sin embargo, también existe otra categoría que es países que han firmado el protocolo de Kioto pero se han negado a ratificarlo, como Estados Unidos. Los predecesores de la Convención Marco de las Naciones Unidas. La Convención sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia, celebrada en el año 1979 bajo los auspicios de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, es uno de los primeros requisitos previos para la creación de estructuras institucionales independientes en el ámbito de la política ambiental. La Convención implicaba la creación de un órgano ejecutivo en el que participaban todos los países partes en la Convención en forma de reuniones periódicas. La Convención sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia, como ejemplo relativamente temprano del fenómeno que se examina, no incluía una disposición específica sobre la posibilidad de seguir adaptando protocolos adicionales. Aquí podemos ver el calendario de las negociaciones de la Convención de Marco. COP1 Berlín, se ha iniciado una nueva ronda de negociaciones con el objetivo de contraer compromisos más firmes y detallados para los países desarrollados, y esta decisión fue llamada más tarde como el Mandato de Berlín. COP3 Kioto. Se han definido las obligaciones jurídicamente vinculantes de reducir las emisiones y se ha adoptado el Protocolo de Kioto.
COP6, La Haya. La propuesta de los Estados Unidos de compensar las escorrentías de carbono en los bosques y las tierras agrícolas se estancó en las negociaciones. La implementación de esta propuesta conduciría a la compensación a través de este mecanismo de una gran parte de las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados Unidos. Y existen desacuerdos sobre las consecuencias de incumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones por los países participantes. COP6 de Bonn. El tercer informe de evaluación del IPCC proporcionó a las negociaciones la evidencia científica más sólida hasta el momento del calentamiento global del planeta. COP7 de Marrakech. En los acuerdos de Marrakech se propusieron normas más detalladas del protocolo de Kioto, así como directrices más detalladas para la aplicación de la Convención y sus reglamentos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, pero entró en vigor solo 2 años después, el 21 de marzo de 1994. La Convención es, en gran medida, un instrumento aplicado que contiene obligaciones de presentación de informes e intercambio de información. Además, la Convención incluye varios principios básicos generales, pero solo unos pocos párrafos se centran en los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el momento de la aprobación de la Convención Marco, la definición de marco ya había adquirido un significado concreto. Se refería a un régimen internacional basado en una convención multilateral independiente, similar a la Convención de Viena por la protección de la capa de ozono, que había servido como modelo de referencia para la nueva convención. La Convención Marco sobre el Cambio Climático incluye una serie de componentes. Primero, requisitos de procedimiento para la recopilación e intercambio de información, la presentación de informes periódicos y el intercambio de tecnología y la cooperación científica. Segunda, disposiciones sobre la aprobación de protocolos adicionales junto con el procedimiento para introducir enmiendas en la Convención y los protocolos. Tercera, conferencias periódicas por la general anuales de los países partes en la Convención y reuniones de los países partes en los protocolos. Cuarta, requisitos para el examen periódico de los resultados prácticos y los logros científicos, así como cuestiones de procedimiento generalmente relacionadas con las conferencias anuales de los países participantes. Y quinto, es establecimiento de un mecanismo financiero. El Acuerdo de París cumple el criterio de aceptación de conformidad con la Convención Marco. Para empezar, el Acuerdo de París fue adoptado por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El acuerdo de las decisiones conexas se refieren repetidamente a la Convención Marco, por ejemplo, en el sentido de que la Conferencia de las Partes en la Convención desempeña simultáneamente el papel de la Conferencia de las Partes en el acuerdo, y en el sentido de que la Secretaría de la Convención Marco desempeña sus funciones incluso en el marco del Acuerdo de París, o en el sentido de que las enmiendas aprobadas a la Convención Marco se consideran aplicables al Acuerdo de París. En cualquier caso, el Acuerdo de París en realidad se correlaciona con la Convención Marco como protocolo, incluso sin tener oficialmente esa denominación. Muchas gracias por su atención. Irina Borisova, estudiante de tercer curso en Relaciones Internacionales. Hola, bueno, procedo a compartir la monografía que he realizado para explicar el convenio de Rotterdam. De acuerdo. Se está compartiendo. De acuerdo. Vale, antes que nada, explicar el convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo para ciertos pesticidas y productos químicos peligrosos en el comercio internacional. Este convenio fue firmado el 11 de septiembre del año 1998 por España, así como por el resto de países de la Comisión Europea, y entró en vigor el 24 de febrero del año 2004. ¿Por qué se crea este convenio? Este convenio se crea en base a la necesidad de las diferentes comunidades sociales y de los diferentes países a la hora de comerciar con productos químicos, así como pesticidas potencialmente peligrosos
ya que no existía una regulación como tal sobre este tipo de productos y se sentía la necesidad. En cuanto a organizaciones e instituciones importantes que han promovido y han creado un convenio común y han facilitado este convenio de Rotterdam, pues tenemos al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como a la FAO, Organización de las Naciones Unidas también para la Alimentación y la Agricultura. Estas dos organizaciones han hecho un gran trabajo en lo que se refiere a promover y crear este convenio y a que se aplique en su totalidad. Como he comentado, surge la necesidad de regular este tipo de acciones comerciales internacionales entre países a la hora de hablar de productos químicos y pesticidas. Entre los diferentes países que forman parte de este convenio se encuentran Japón, Jordania, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, entre otros muchos. El principal objetivo que trae consigo este convenio es promover la responsabilidad, así como los esfuerzos conjuntos de todas las partes que forman parte del convenio, siempre desde una perspectiva verde y medioambiental y teniendo en cuenta a los países más débiles o más vulnerables a la hora de comerciar de manera internacional, siempre protegiendo a los países, teniendo como principal principio fundamental que los países exportadores tengan que informar siempre de qué tipo de productos se van a llevar a cabo a la hora de comerciar con los países que reciben el producto, siempre desde una base informativa y transparente. En cuanto a la ratificación de este convenio, queda establecido, entre otras cosas, que el presente convenio está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por parte de los diferentes estados que formen parte de este convenio y además todas las organizaciones económicas que formen parte del mismo deberán respetar las obligaciones, las normas de este convenio, además de poder aprovechar las oportunidades y los derechos que esta misma les brinda. Como he comentado, surge la necesidad de crear este convenio para regular una materia de comercio exterior en cuanto a productos químicos y pesticidas que no existía anteriormente. Procedo con la presentación de la actividad 1 sobre la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, UNSCD de 1994. La Convención define la desertificación como la degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Artículo 1 de la Convención. En 1977 se realiza la Convención de la ONU sobre desertificación en Kenia, de la cual salió un plan de acción para combatir la desertificación. Con el programa de la ONU para el Medio Ambiente en 1991 se llegó a la conclusión que el problema de desertificación había empeorado. Y por ello se incluyó el problema de la desertificación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Las causas de la degradación han sido divididas en dos, las de origen natural y las de origen humano. Todos los Estados miembros de la ONU son partes de la Convención, ha sido ratificada por 195 estados, más la Unión Europea, y se firmó el 14 de octubre de 1994 y entró en vigor el 25 de diciembre de 1996. Se trata de reflexionar y plantearse la mejor manera de utilizar los recursos a largo plazo sin agotarlos, y eso implica desarrollar la educación y la formación que permite pues compartir los conocimientos y practicar una mejor gestión de los recursos, medir mejor el desarrollo humano y crear un ambiente favorable para que las poblaciones de los países afectados puedan combatir eficazmente la desertificación. Cada país afectado, según su idiosincrasia, diseñará y aplicará programas de acciones locales, incluyéndolas en su legislación. Actualmente en el mundo hay más de 100 países que sufren aridez o semiaridez. Las zonas más afectadas son el desierto del Sáhara, en África es el más extenso del mundo y sigue avanzando.
En Asia crecen los desiertos en China, India, Irán, Mongolia, Pakistán y Turquía. En América Latina, el país con mayores extensiones de desierto es Argentina. En Europa son los países del sur como España, Portugal, Italia o Grecia. A la lucha contra la desertificación se la sigue sin dar la importancia que tiene para el futuro y es un problema que afectará a toda la sociedad en general. Y gracias. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y Flora. Los tratados precedentes a la CITES, orientados a la conservación de especies, habían fracasado por estar limitados a una región geográfica o limitados en su impacto. Además, no había la voluntad política. La CITES fue el resultado de la resolución adoptada en 1963 por la Unión Mundial para la Conservación, IUCN. El texto de su convención, firmado en Washington en 1973 por 21 países, entró en vigor en 1975. Actualmente la CITES cuenta con 184 partes. La última adhesión fue Andorra el 4 de enero de este año. La CITES clasifica a las especies en 3 apéndices. En el apéndice 1 están las especies en peligro de extinción. En el apéndice 2 están las especies que aún no están en peligro de extinción, pero que podrían estarlo si no se regula su comercio. Y en el apéndice 3 se encuentran las especies que no están en las otras categorías y que están reguladas dentro de la normativa interna de una de las partes. Para exportar, importar o reexportar un espécimen de una especie protegida por la CITES, el Estado debe evaluar que este acto no afectará la supervivencia de la especie, que el espécimen fue adquirido dentro de parámetros legales y que no viajará en condiciones dañinas para su integridad. Las partes del tratado están obligadas a penalizar cualquier incumplimiento de la Convención, así como a reforzar los mecanismos de control dentro de sus fronteras y presentar informes anuales detallados sobre el comercio de las especies protegidas dentro de sus fronteras. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos podría llevar al Comité Permanente de las CITES a recomendar que el resto de las partes suspenda el comercio con la parte que ha incumplido. Desde su creación, se han hecho 2 enmiendas al texto original en términos de las condiciones para agregar o eliminar especies de los apéndices. En la Conferencia de Berna de 1976 se acordó qué información biológica debía recaudarse para poder incluir a una especie dentro de los apéndices. De hecho, se recomendó que no podía ingresar una especie a ninguno de los apéndices si no se tenía información biológica previa. Sin embargo, con estos criterios se hizo imposible el transferir especies de un apéndice a otro. En 1994 se adoptó la resolución 924. En esta se ampliaron los criterios y se comenzó a categorizar a las especies por grado de peligro de extinción. Fue duramente criticada por aplicar los mismos criterios tanto para la flora como para la fauna, sin tomar en cuenta que cada especie es un caso diferente y que el comercio puede tener más o menos relevancia en su situación demográfica. En la última conferencia de la CITES, celebrada en 2019 en París, se puso el énfasis en la vicuña. La vicuña es un mamífero que habita el altiplano andino y es de alto valor por su pelaje, el cual es utilizado en la confección de diferentes prendas de vestir. Se instó a las partes a implementar mecanismos para acabar con la venta ilegal de su pelaje. Además, se pidió implementar procesos de trazabilidad de las piezas ya existentes, así como a recaudar más información biológica y demográfica para tener un mejor control. Muchas gracias. Buenas tardes. El Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación, también conocido como Convenio de Barcelona, nace en 1976 por la voluntad de 22 países ribereños del Mediterráneo y la Comunidad Económica Europea. A lo largo de su historia ha ido ampliando su acervo jurídico para sostener una creciente actividad de cooperación entre los países integrantes y la Unión Europea,
A su vez cuenta con ONGs internacionales como fuente de apoyo. Su fin principal es proteger tanto las aguas como la biodiversidad del mar Mediterráneo, así como las costas y aguas continentales de sus miembros, como ríos, canales, lagos, fuentes, etc. Para ello se implementaron diferentes objetivos y estrategias de ejecución de los mismos, que han ido aumentando y desarrollándose a lo largo de los años, y se han establecido 7 protocolos principales, que en ocasiones han pasado a formar parte del marco jurisdiccional de los países miembros. Destacar en esta evolución que el Convenio de Barcelona se conoció como Sistema de Barcelona al entrar a formar parte integrante del Plan de Acción para el Mediterráneo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en el 92 sirvió de referencia jurídica y política en la cumbre de Río de Janeiro. En el convenio se evalúa y controla la contaminación para garantizar un medio ambiente sano y favorable para el desarrollo económico y social. Se refuerza la solidaridad entre las partes que se han comprometido a introducir un sistema de cooperación en el ámbito de información y colaboración conjunta, evaluando riesgos y adaptando legislaciones como la prohibición de vertidos contaminantes, eliminando sustancias tóxicas establecidas. Se han creado zonas marítimas protegidas prioritarias y se ha aplicado una gestión integrada. Se ha dado una importancia relevante a los vertidos provocados por los buques y las aeronaves que contaminan la atmósfera y repercuten en las aguas. A lo largo de la existencia del Convenio de Barcelona, no siempre los protocolos han sido ratificados por los Estados miembros. El camino ha pasado por mentalizar no solo a los Estados, sino también a las empresas e individuos sobre la importancia de conservar el medio ambiente y cuidar las aguas y su biodiversidad. Nadie duda de las buenas intenciones del convenio y de los mandatarios de los distintos gobiernos en aplicar los protocolos. Sin embargo, el mar Mediterráneo sigue en peligro. Hay un exceso de navegación marítima, de transportes aeroespaciales y de basura en formas de plásticos y otros vertidos. La responsabilidad es grande y afecta a todos. Muchas gracias. Iniciar relación. Hola, buenas tardes. Soy Sonsoles Jiménez y mi actividad versa sobre el Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo de la contaminación. El Convenio de Barcelona y sus protocolos, junto con el Plan de Acción para el Mediterráneo, forman parte del Programa de Mares Regionales del PNUMA. Originalmente, en 1976, firmaron el convenio 14 estados y la Unión Europea. En 1995 se realizó una revisión y todas las partes volvieron a suscribirlo. Entró en vigor el 12 de febrero de 1978. Actualmente, el Convenio de Barcelona tiene 22 partes contratantes, 21 países ribereños del mar Mediterráneo y la Unión Europea. Además, permite a las organizaciones no gubernamentales interesadas y a los gobiernos de terceros países formar parte con el estatus de observadores. El convenio se aplica para toda la zona del mar Mediterráneo, que está definido como las aguas marítimas del Mediterráneo propiamente dichas, con todos sus golfos y mares afluentes. Teniendo en cuenta que el mar Mediterráneo es el segundo mar interior más grande del mundo después del Caribe, que sus dimensiones son de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y 46.000 kilómetros de litoral, el Convenio de Barcelona debe su origen a que las partes contratantes son conscientes del valor económico, social y cultural del medio ambiente marino en la zona del Mediterráneo y de su importancia para la salud. Además, son sabedores de su responsabilidad de preservar este patrimonio común en beneficio de las generaciones presentes y futuras. También reconocen que la contaminación representa una amenaza para el medio marino, su equilibrio ecológico, sus recursos y sus usos legítimos. Tienen en cuenta las especiales características hidrográficas y ecológicas. Observan que, a pesar de los progresos realizados, los convenios internacionales existentes en este campo no se aplican a todos los aspectos y a todas las fuentes de contaminación del medio marino y no satisfacen plenamente las necesidades especiales de la zona del mar Mediterráneo. Además, aprecian plenamente la necesidad de una estrecha cooperación entre los Estados y las organizaciones internacionales interesadas para proteger y mejorar el medio ambiente marino en la zona del Mediterráneo. Entre los objetivos del convenio podemos destacar que uno de ellos es proteger el medio marino y la región costera mediante acciones destinadas a prevenir y reducir la contaminación
y, en la medida de lo posible, eliminarla, ya sea provocada por actividades desarrolladas en tierra o en mar. También a evaluar y controlar la contaminación, a integrar el medio ambiente en el desarrollo económico y social, a proteger el patrimonio natural y cultural y a contribuir a la mejora de la calidad de vida. También las partes contratantes del convenio se han comprometido, entre otras cosas, a introducir un sistema de cooperación y ejecutar un programa integrado de seguimiento y evaluación con información y evaluaciones para proteger el medio marino y la región costera del Mediterráneo y reducir o eliminar la contaminación en el mar Mediterráneo, un buen estado medioambiental. También a aplicar una gestión integrada en las zonas costeras, a abordar las fuentes de contaminación terrestre y a planificar contingencias. Además, el convenio cuenta con 7 protocolos anexos, un protocolo sobre vertidos, otro sobre prevención y emergencias, también uno sobre contaminación de origen terrestre, otro sobre zonas especialmente protegidas y biodiversidad biológica, un protocolo offshore, otro protocolo sobre desechos peligrosos y el último sobre la gestión integrada de las zonas costeras. Destacar que las fortalezas más importantes del Convenio de Barcelona son que tiene un carácter omnicomprensivo, que es un convenio realista, que se centra en el esfuerzo común con la lucha sobre la contaminación marina del Mediterráneo en todos sus aspectos, que en sus diferentes disposiciones tiene en cuenta las nuevas tendencias sobre protección del mar, como por ejemplo las disposiciones sobre el alcance del protocolo de vertidos en relación con los buques y las aeronaves. También que se ha establecido un centro regional en Manta que pone de manifiesto la cooperación de los países del Mediterráneo y que ha promovido la cooperación intermediterránea por primera vez desde la posguerra, ya que se ha logrado adoptar un convenio entre todos los países del Mediterráneo por encima de sus diferencias ideológicas, políticas, socioeconómicas y culturales. Desde los estados que forman parte de este convenio se estima que supone una verdadera declaración de guerra a la contaminación, que ha reunido a estados poco habituados a cooperar por una causa conjunta y que ha permitido adoptar todas las medidas necesarias para proteger y reforzar el medio marino y la región costera del Mediterráneo para contribuir al desarrollo sostenible. Muchas gracias. Hola, soy Miguel Pastor, alumno de tercero en el grado de Relaciones Internacionales y vengo a hablaros de qué es el Protocolo de Cartagena, también conocido oficialmente como Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica. Por tanto, para entender qué es el Protocolo de Cartagena, tendremos que primero conocer qué es este convenio que os he mencionado. El Convenio sobre Diversidad Biológica es un tratado que se firma en 1992 con la ocasión de la Cumbre de Río sobre el medio ambiente y desarrollo. En este sentido, los estados parte que se comprometen en este convenio regulan en este instrumento jurídico internacional aspectos relacionados con la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los recursos naturales y la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes del uso de los recursos naturales y biológicos. Teniendo ya comprendido qué es este convenio, tenemos que entender ahora de dónde sale el protocolo. Bueno, pues en la segunda reunión de las partes del convenio se crea un grupo de trabajo para la elaboración de un protocolo, que es el Protocolo de Cartagena, que pusiese su foco en el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados que fuesen resultado de la biotecnología moderna y que pudiesen suponer algún impacto o efecto adverso en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Por tanto, este es el foco principal del Protocolo de Cartagena. Este va a ser el eje central y ahora, teniendo en cuenta cuál es, digamos, la piedra base del Protocolo de Cartagena, vamos a ver cómo es su estructura. Como todo tratado internacional, pues tiene un articulado. En este caso estamos ante 40 artículos que van a regular el ámbito de aplicación, los términos respecto al texto legal, los diferentes procedimientos como de decisión, notificación, pero sin lugar a duda lo más importante es los procedimientos que están regulados sobre el eje central que hemos mencionado del protocolo, que son los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados que sean producto de la biotecnología moderna. En este sentido, la obligación principal de los estados parte es que cuando se introduzca en el mercado un organismo vivo modificado, esto va a tener que ser notificado a los estados afectados y a la Secretaría General del Convenio, que va a servir como secretaría también del protocolo.
¿Cómo se ha estado aplicando este protocolo? Bueno, pues a lo largo del tiempo ha habido las reuniones, que son las COP-MOP de las partes, en las que se han estado estableciendo líneas de actuación y planes estratégicos. El que acaba de finalizar era el Plan Estratégico de Cartagena 2011-2020, que salió en el año 2010, año también importante en el que se crea un instrumento jurídico también para este protocolo de Cartagena, que era el protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur. Actualmente están en la COP-MOP 10, que se celebra en China, y se va a seguir articulando el panorama político para la aplicación del objetivo de este convenio, que como hemos dicho son los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados productos de la biotecnología moderna. Bueno, buenas a todos. Yo os voy a explicar lo que es el Tratado Internacional sobre los recursos fitogénicos para la alimentación y la agricultura. Primero decir que este tratado se firmó el día 3 de noviembre del año 2001 durante la 31ª conferencia de la FAO en Madrid y entró en vigor en el año 2004. Este tratado fue resultado de varias negociaciones que se llevaban a cabo a partir de la primera parte de la década de los 90 y tiene como objetivo principal, según el mismo tratado, la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogénicos para la alimentación y la agricultura como base de una agricultura sostenible y de la seguridad alimentaria. Para lograr este objetivo, el tratado considera fundamental que exista una libre circulación de los recursos fitogénicos y por lo tanto se propone la creación de un sistema multilateral que permita dicha circulación, sobre todo en lo que se refiere a los recursos fitogénicos vitales para mantener la seguridad alimentaria. A pesar de que las negociaciones empezaron en los años 90, el antecedente que tiene este tratado se remonta a primeros de la década de los años 80, donde se celebró la conferencia de Nairobi, en la que se firmó el compromiso internacional sobre los recursos fitogénicos con el objetivo de luchar contra la privatización de dichos recursos, otorgándoles un estatus de patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, este compromiso no era vinculante y por lo tanto pronto se creó la necesidad de revisarlo y finalmente esto culminó con la creación del Tratado Internacional sobre los recursos fitogénicos para la alimentación y la agricultura. Las consecuencias más importantes que ha tenido este tratado son el mencionado sistema multilateral, el cual permite la libre circulación de los recursos fitogénicos más importantes y que dichos recursos están listados en el propio tratado. Además, el tratado otorga varios derechos a los campesinos y agricultores debido a que su labor es indispensable para conservar dichos recursos. Y por último, quizás el resultado más conocido de este tratado sea el Banco Mundial de Semillas de la isla de Svalbard, en Noruega, que es un búnker donde se almacenan las semillas, ciertas semillas, con el objetivo de protegerlas tanto de catástrofes naturales como catástrofes humanas. Y bueno, para finalizar, a pesar de que este tratado ha tenido unas consecuencias positivas en general, se le ha criticado que el sistema multilateral puede ampliarse debido a que hay varios recursos fitogénicos que no están incluidos y que por otro lado quizás en un futuro sea necesario ampliar el propio tratado debido a que no evita al 100% la destrucción de estos recursos fitogénicos por parte de las grandes empresas. Protocolo de Nagoya. Estimado profesor, compañeros, mi nombre es Paula y quiero hacer una breve presentación sobre el Protocolo de Nagoya, sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. Detalles del protocolo. En Nagoya, cuarta ciudad más grande de Japón y considerada la capital japonesa de la industria automovilística, se firmó el protocolo el 29 de septiembre de 2010.
Sin embargo, su entrada en vigor no fue hasta el 12 de octubre de 2014. A finales del 2020, el protocolo había sido ratificado por 128 países. En él se desarrolla el tercer objetivo de la Convención sobre Biodiversidad Biológica que se había firmado años antes. Origen del Protocolo de Nagoya. Si nos remontamos a los años 90, vemos que comienza una preocupación generalizada por el cambio climático mundial. Se desarrolló la llamada Cumbre de la Tierra, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esta fue la bandera de salida de toda una serie de reuniones, conferencias, convenios y demás formas de tratar el problema. Así, en 1993 se produjo la llamada Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo que culminó ese mismo año con la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica. De los 3 objetivos que perseguía el convenio, el protocolo se encargaría de desarrollar uno de ellos, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Objetivos del protocolo. Los 3 objetivos del protocolo son conservación de la diversidad biológica, utilización sostenible de los recursos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. ¿Qué son los recursos genéticos? Algo esencial es tratar de conocer qué es realmente un recurso genético. Según el propio Convenio de Biodiversidad es todo aquel material de origen animal, vegetal o microbiano que contiene unidades funcionales de la herencia o genes y que presenten valor real o potencial. Provienen, por lo tanto, de la propia genética de los animales, plantas o demás organismos o reservas naturales o cultivadas, como bancos de semillas o jardines botánicos. Estos recursos suelen ser utilizados en actividades de investigación y desarrollo, basándose en la naturaleza, ya sea animal o vegetal, para obtener nuevos medicamentos, productos químicos o cosméticos o nuevos alimentos. Pondremos un ejemplo gráfico de lo que representa el Protocolo de Nagoya. Imaginemos que en Ecuador se descubre una especie animal que tras estudiarla vemos que tiene propiedades para remediar una enfermedad. Sobre esa base, un laboratorio internacional desarrolla y comercializa un medicamento. Con la base y protección del protocolo, Ecuador, en primer lugar, deberá permitir esa comercialización y recibir beneficios que en parte serán destinados a la conservación y protección de la diversidad biológica. Partidarios y detractores del Protocolo de Nagoya. Como era de esperar, por un lado tenemos a los partidarios del protocolo, como son los estados firmantes, compañías farmacéuticas o grandes corporaciones, abogando por una regulación y compensación económica. Y en contra, comunidades indígenas, pueblos campesinos y grupos ecologistas que consideran el protocolo como la base para una comercialización de la biodiversidad. Buen día, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Renata Benirro y les voy a hablar sobre la Convención de Minamata sobre el mercurio. La Convención o Convenio de Minamata es el primer acuerdo ambiental de alcance mundial que aborda uno de los mayores peligros para la salud humana y el medio ambiente, procedentes de las emisiones antropogénicas y de la liberación de mercurio y sus compuestos del mercurio. El nombre del convenio hace referencia a la bahía japonesa donde miles de personas sufrieron daños a la salud causados por la contaminación industrial por mercurio a mitad del siglo XX y que provocó síntomas devastadores que pasaron a conocerse como la enfermedad de Minamata. El proceso de creación de este convenio fue que en el 2001 el director ejecutivo del PNUMA llevó a cabo una evaluación mundial del mercurio, la cual en el 2003 llegó a la conclusión y determinó que eran suficientes las pruebas de los efectos perjudiciales del mercurio para crear un mecanismo internacional que controle los riesgos que conlleva dicho metal. En respuesta a estas conclusiones, el gobierno de Suiza y Noruega propusieron que se elaborara un instrumento sobre la regulación del mercurio. Pero no fue hasta 6 años después que el Consejo de Administración del PNUMA decidió, en febrero del 2009, iniciar negociaciones para desarrollar un instrumento
mundial jurídicamente vinculante sobre el mercurio. Esta tarea fue realizada por el Comité Intergubernamental de Negociación, el CIN, con apoyo de la Subdivisión de Productos Químicos, División de Tecnología, Industria y Economía del PENUMA. La labor del CIN se llevó a cabo en 5 sesiones desde junio del 2010 en Estocolmo, Suecia, hasta enero del 2013 en Ginebra, Suiza. El resultado de estas reuniones fue el texto que se llama Convenio de Minamata sobre Mercurio, adoptado formalmente durante la conferencia realizada en Kumamoto, Japón, del 10 al 11 de octubre del 2013. Este instrumento consta de 35 artículos y 5 anexos, que contienen las metas y mecanismos para facilitar las acciones de los países para prevenir emisiones y vertimientos de mercurio que ponen en riesgo al mundo. Su objetivo principal es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones atróficas del mercurio y los compuestos del mercurio, regulando todo su ciclo de vida, es decir, el suministro, comercio, el uso, emisiones, liberación, almacenamiento, gestión de desechos y sitios contaminados, incluyendo disposiciones en materia de información, educación ambiental, fomento de la participación y fortalecimiento de las capacidades de los Estados miembros. El convenio entró en vigor el 16 de agosto del 2017 y actualmente cuenta con 128 países firmantes y 137 partes que están obligados a abstenerse de realizar actos que pudieran frustrar el objetivo y propósito del convenio. Cabe destacar que España firmó el convenio el 10 de octubre del 2013 y entró en vigor el 13 de marzo del 2022. Bueno, eso es todo por mi parte, compañeros. Estas son las referencias utilizadas en el trabajo y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Verónica y expondré el convenio de Aarhus. Al ser solo 3 minutos de exposición no podré extenderme mucho, pero intentaré que lo entendáis lo mejor posible. Antes de nada hablaremos de los antecedentes. Estos vienen dados por una preocupación del deterioro progresivo de la calidad y el estado del medio ambiente y sus efectos para el ser humano y el resto de especies que habitan en la Tierra. Esto ha tenido un creciente afán legislativo que ha sido destinado a una regulación, limitación y condicionamiento de las conductas y actividades susceptibles de contribuir a dicho deterioro. En el año 72 se dio la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. En el origen del convenio de Aarhus también encontramos el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Remarcaremos las resoluciones 37.7 del 28 de octubre del 82 relativa a la Carta Mundial de la Naturaleza y la resolución 45 del 94 del 14 de diciembre del 90, relativa a la necesidad de garantizar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas. Mencionamos además la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, que se celebró en el 89, y las directrices de sociedad celebradas en el año 95. Bueno, esta convención fue celebrada en Dinamarca el 25 de junio del 98, firmada y posteriormente ratificada por la Comunidad Europea, actualmente Unión Europea, y no entró en vigor hasta julio del 2001. A este convenio pertenecen los países que forman parte de la Unión Europea, además de otros 51 estados que pertenecen tanto a Europa como a Asia Central. En España fue ratificada el 29 de diciembre de 2004, entrando en vigor el 29 de marzo de 2005 y en el año 2006 aprobaba la Ley 27 de 2006 de 18 de julio. Este convenio asocia el derecho a disfrutar de un medio ambiente conveniente con el derecho de condescender a la justicia. El preámbulo del mismo parte del reconocimiento de que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar y además tienen el deber individual y en asociación con otras de protegerlo y poder mejorarlo en interés de las generaciones presentes y futuras. Para alcanzar su objetivo se centra en 3 ámbitos principales. Uno, en los que la sociedad debe tener acceso a la información en materia de medio ambiente, en favorecer la participación del público en la toma de decisiones que repercutan sobre el medio ambiente y ampliar condiciones de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se compone de 22 artículos y 2 anexos. A partir de este punto hablaremos de algunos de los artículos de la propia Convención que considero relevantes muy brevemente, aunque en la presentación os he añadido alguno más por si queréis echarle un ojo más tarde. Yo os hablaré solo del artículo 5 y del 14, ya que no dispongo de mucho más tiempo.
En su artículo 5 nos habla de que los poderes públicos deben tener actualizada toda la información referida al medio ambiente y en caso de amenaza inminente para la salud o el medio ambiente, deben gozar de todas las informaciones capaces de permitir al público actuar de manera que prevengan o limiten los daños eventuales. En su artículo 14 nos confirma que todas las partes pertenecientes al convenio pueden proponer enmiendas. En el caso de no llegar a ningún acuerdo, se adoptaría a través de una votación con la mayoría de 3/4 de las partes. De hecho, hay una enmienda del año 2021 al reglamento de Aarhus que, cito textualmente, es para permitir un mejor escrutinio público de los actos de la Unión Europea que afectan al medio ambiente. Bueno, cabe destacar por último el protocolo de Kiev, que fue firmado sobre la base de este convenio el 21 de mayo de 2003. Este establece el hecho de que las empresas privadas tengan la obligación de manera indirecta de informar a sus propios gobiernos de la cantidad de gases contaminantes emitidos y transferidos según su actividad. Para concluir con esta presentación, podríamos afirmar que el convenio de Aarhus fue un paso muy importante hacia un futuro que ha conseguido que la sociedad tome conciencia de la relevancia del medio ambiente a largo plazo y además, con el protocolo de Kiev, por ejemplo, se ofreció una herramienta que presionase a sus propios ciudadanos nacionales para cumplir la reducción de emisiones de gases contaminantes, entre otras cosas. Muchas gracias. Hola, buenas, soy Vicente González Lizondo y os voy a hablar relativo al convenio de conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, el convenio de Berna. El convenio adoptado en Berna el 19 de septiembre de 1979 tiene por objetivo fomentar la cooperación entre los países signatarios a fin de garantizar la conservación de la flora y de la fauna silvestre y de sus hábitats naturales, así como proteger las especies migratorias amenazadas de extinción. La decisión concluye el acuerdo en nombre de la Comunidad Económica Europea, que actualmente es la Unión Europea. El convenio de Berna entró en vigor en 1982. Este convenio debe su valor a tres características fundamentales: su carácter generalista, la concepción de que la lista única de especies y la incorporación de la política conservacionista en la planificación económica, especialmente en lo relacionado con la protección de los hábitats. Se puede afirmar que es el primer tratado internacional que da un tratamiento general a la gestión de esta vida silvestre, elaborando una serie de medidas de protección para plantas y animales, diferenciando en estos últimos las especies estrictamente protegidas de las que requieren medidas especiales en su gestión e incluyendo medios de captura no selectivos prohibidos. El Convenio de Berna es un instrumento jurídico internacional vinculante en el ámbito de la conservación de la naturaleza que abarca la mayor parte del patrimonio natural del continente europeo y se extiende a algunos sitios de África, entre ellos Burkina Faso, Marruecos y Túnez. La cronología del convenio, como hemos indicado, es en sus inicios en 1979, luego la firma y depositario del Consejo de Europa en 1982 y publicado en el BOE, el Boletín Oficial del Estado Español, en 1986. Las características principales, ya que son llevadas dentro de los 50 países de la Unión y la Unión Europea que se ha dedicado al convenio y ha realizado la convención, comprometiéndose a promover las políticas nacionales de conservación y considerando el impacto de la planificación y el desarrollo. Por lo tanto, analizando el convenio, encontramos que la Unión Europea es la parte contratante del convenio relativo y la más importante dentro del medio natural de Europa. Que la flora y la fauna silvestres constituyen un patrimonio natural de importancia capital que debe preservarse y transmitirse a las generaciones futuras, además de los programas nacionales de protección que puede haber dentro de cada uno de los diferentes estados. Aparte del listado de especies, está totalmente prohibido la captura, posesión o muerte intencionada de aves o fauna que está en ese anexo.
el deterioro o la destrucción intencionada de lugares de reproducción de las zonas, la perturbación intencionada de la fauna silvestre, especialmente durante el periodo de reproducción y crianza, la destrucción o la recolección intencionadas de huevos en su entorno natural y la posesión de comercio interior de los animales enumerados, vivos o muertos, incluidos los disecados, de cualquier parte o de cualquier producto obtenido a partir de esos animales. Dentro del organigrama podemos destacar que está el Comité Permanente, que es el órgano rector del convenio, que incluye a todas las partes contratantes, así como los estados y organizaciones observadoras, tanto gubernamentales como no gubernamentales, a nivel nacional e internacional. Suele reunirse anualmente en los locales del Consejo de Europa en Estrasburgo. Luego tenemos la mesa del Comité Permanente, o de Bureau of the Standing Committee, que toma decisiones administrativas y organizativas entre las reuniones del Comité Permanente. Incluye al presidente del comité, al vicepresidente, el presidente anterior y 2 miembros adicionales de la mesa. Y luego está la Secretaría del Convenio de Berna. Está a cargo del Consejo de Europa y proporciona los servicios administrativos y de otro tipo que puedan requerir el Comité Permanente. La Secretaría también es responsable de convocar reuniones y preparar y distribuir todos los documentos e informes que deben ser examinados por el Comité Permanente y su mesa. Aquí podemos ver el mapa de zonas restringidas. Y dentro de los últimos acontecimientos podemos destacar la Division for the Bear Convention, que es recientemente la reunión anual del Comité Permanente del Convenio, que se produjo en un momento histórico cuando por primera vez el Comité acordó adoptar una visión para el Convenio de Berna para el periodo de 2030. Esto fue adoptado en la pandemia de COVID. Esta visión, encabezada por el lema Naturaleza sana para gente sana, establece que para 2030 se detendrá la disminución de la destrucción de la biodiversidad, lo que conducirá a la recuperación de la vida silvestre y los hábitats, mejorando la vida de las personas y contribuirá a la salud del planeta. Las ventajas especiales del Convenio de Berna, como hemos indicado, es que es el único tratado paneuropeo para la conservación y el uso sostenible de especies del hábitat, que encarna los principios y participación y transparencia involucrado plenamente junto con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y es un instrumento del Consejo de Europa, proporcionando así un vínculo coherente entre protección del medio ambiente y marcos de los derechos humanos, gobernabilidad democrática y participación inclusiva. Aquí viene la biografía y fuentes. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. A lo largo de este vídeo vamos a estar tratando las distintas partes y aspectos que constituyen el Tratado de París de 2015, que ya han sido tratadas de manera más profunda y más elaborada en el texto que se ha debido de presentar como parte de la actividad. En primer lugar, el Acuerdo de París del 2015 se cimenta sobre una extensa y sólida base de acuerdos y cumbres en contra del cambio climático celebradas hacia el final de la década de los 90 y principios de los 2000. Del mismo modo, estos acuerdos se encuentran auspiciados y avalados por sendas instituciones y organismos adheridos a la ONU, en el marco global de la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Esta preocupación por el estado de la salud de nuestro planeta tiene su inicio en la década de los 80, y la lucha contra el cambio climático ha ido escalando en compromiso e intensidad desde entonces hasta nuestros días. En referencia a los aspectos más característicos del Acuerdo de París, este se presenta como un marco de trabajo mucho más ambicioso a la hora de hacer frente al cambio climático. Ello es visible en el mayor compromiso que presenta por medio del planteamiento de objetivos y responsabilidades más claras, mejor definidas y más alcanzables que los acuerdos y cumbres que le preceden. Entre las características más notorias hallamos una especificación más clara de los objetivos que se pretenden alcanzar,
o una designación de las responsabilidades más adecuadas a la situación particular de cada Estado firmante. En lo referente a la negociación del acuerdo, este tiene su inicio un año antes de la celebración de la propia cumbre de París del 2015. Debido a la profundidad y complejidad que se pretendía dar al tratado, era imperativo que se adelantara el proceso de negociación. Aún así, las negociaciones durante la celebración de la cumbre se presentaron difíciles y a punto estuvieron de colapsar, debido a las discrepancias en el lenguaje del texto y las responsabilidades que debía adquirir cada Estado. Finalmente, se acordó un acuerdo el cual entró en vigor al final del año del 2016 tras la ratificación del acuerdo por 55 Estados responsables de la emisión del 55% de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Este acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre del 2016 tras la firma y ratificación de la Unión Europea. Finalmente, en lo referente a la aplicación y seguimiento del acuerdo, la aplicación del acuerdo recae sobre los Estados firmantes del acuerdo. Sin tener una metodología clara de trabajo ni una forma en la que llegar a los objetivos establecidos, el único compromiso que se tiene con el acuerdo es el de llegar a los objetivos. No existe una obligación por parte del tratado, por lo que estamos ante un acto voluntario, volutivo, por parte de los Estados. En lo que al seguimiento se refiere, los países han establecido un marco de transparencia mejorado. A partir del 2024, los países informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados en la mitigación del cambio climático, las medidas de adaptación y el apoyo prestado o recibido. También se prevén procedimientos internacionales para el examen de los informes presentados.